Buenos días, Dios les bendiga. Qué privilegio estar el día de hoy a través de estos medios de comunicación, llevándoles la palabra de Dios. Quien les habla, Lady Joana Álvarez Patiño. Soy la coordinadora del propósito de edificación de la Iglesia Vida Asambleas de Dios de Triunfo. Hoy tenemos un mensaje muy especial y nuestro tema para nuestros próximos bimestres y nuestras próximas predicaciones está enfocada se llama Avanzando en la Madurez. Nuestro propósito de edificación de la Iglesia Vida buscar la madurez de las personas o de los cristianos como tal, en la palabra, la madurez en la palabra de Dios. Entonces los invitamos a que hoy dispongan su corazón, a que hoy para que Dios hable a sus vidas, a sus familias, desde sus hogares donde están allá conectados. Sea Dios moviendo cada corazón, moviendo cada vida, y trayendo paz en los momentos de necesidad y de dificultad que puede hacer que en algunos hogares se estén pasando. Pero sabemos que si estamos de la mano de Dios, estamos confiados y estamos tranquilos y seguros. Entonces los invito a que por favor cerremos nuestros ojitos donde están ustedes, y que pueden cogerse de la manito con las personas que estén ahí alrededor de ustedes. Y vamos a cerrar nuestros ojos y con una disposición y una humildad de corazón rendirle nuestra vida a Dios para que Él hable a nuestras vidas. Señor amado, te damos gracias por permitirnos, Señor Dios, vivir un día más, primeramente porque nos has permitido respirar, Señor Dios, porque podemos abrir nuestros ojos y podemos ver tus maravillas y tus grandezas. Gracias por esa misericordia tan grande que tienes para cada uno de nosotros, porque nos has bendecido, nos has provisto de las cosas que necesitamos durante estos días, durante todo el tiempo, Señor Dios, y lo que has hecho a través de nuestras vidas, desde que vimos, Señor Dios, o salimos a la luz. Padre Celestial, te damos gracias, que seas tú, Señor Dios, y tu Espíritu Santo iluminando, que seas dándonos sabiduría para que la palabra que nuestro pastor Néstor va a darnos el día de hoy sea de gran regocijo, sea de gran, quede sembrada en nuestras vidas para que podamos dar esos frutos que tú quieres a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada persona que está detrás de cada televisor, de cada aparato electrónico, Señor Dios. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía y que tú vas a hacer la obra el día de hoy y nos vas a enseñar grandes cosas, Señor Dios, y vas a llenar nuestros corazones de paz, primeramente de tranquilidad, porque tu palabra es grande y dice que si busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido, Señor Dios. Confiamos en esa palabra y destinamos este momento especial para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, los invitamos también a que damos paso a nuestra alabanza, que ustedes a través de su voz, de sus cánticos, con sus manitos pueden allá desde casita alabar a Dios. Entonces damos paso a nuestra alabanza para que nos conectemos adorando a Dios. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hoy puedo danzar en libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar en libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad.
sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Oh. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, hoy somos libres por su sangre, libres soy, hoy somos libres, hoy somos libres por su sangre, libre soy, yo libre soy. Después de haber tenido la intervención de nuestra hermana Lady Álvarez del propósito de edificación y de haber escuchado el grupo Alabanza, vamos a dedicarnos ahora al estudio de la palabra de Dios. Acuérdese que hemos terminado un tema que habíamos titulado Avanzando en la extensión del Evangelio, que tenía que ver con el propósito de evangelismo, en el cual hicimos énfasis de la importancia de ejecutar, de hacer, de realizar la obra de llevar el evangelio, las buenas noticias a las comunidades. Creo que fue un tema muy importante, un tema muy desafiante para cada cristiano que quiere verdaderamente regirse a la voluntad de Dios. Fue un tema donde verdaderamente queda una huella para aquellos que la escucharon, que estuvieron atentos. Queda una huella en nuestro corazón para decir, hombre, vamos a dar de gracia. Hemos recibido de gracia, vamos ahora a dar de gracia. Avanzando en la extensión del Evangelio, terminamos hace 8 días. Hoy vamos a arrancar un tema titulado Avanzando en madurez. Avanzando en madurez. Y ese tema está ligado bajo la cobertura del propósito de edificación. También como iglesia tenemos una tarea que llevar a cabo y es edificar al pueblo de Dios a través de la Escritura. La Biblia es inspirada por Dios y la Biblia tiene mensajes claros, concisos, contundentes, donde Dios habla a nuestras vidas y que esa palabra recobra vigencia en nosotros para seguir adelante en procura de seguir a Dios de todo corazón y no por fuerza ni por presión. Un saludo especial para todas las personas que nos sintonizan en este momento, nos están sintonizando de diferentes lugares. Hemos recibido sus mensajes ahí en el chat del YouTube, también del Facebook. Y gracias, envíenos un mensaje en este día también. Y también le pedimos el favor que comparta ese link con más comunidades, con más familiares,
primos, con amigos, para que ellos también puedan estar conectados este domingo en la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de más o menos 2 meses. Hablamos de julio y agosto. Vamos a estar hablando en este bimestre avanzando en madurez. Y el título de la enseñanza para este día la he titulado Carácter de una vida piadosa. Carácter de una vida piadosa. Entonces, para este tiempo de avance en la madurez cristiana, tomaremos como base de estudio y predicación la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Pablo en esta carta instruye a Tito para que enseñe a los miembros de la iglesia a vivir en conductas apropiadas a la vida cristiana y que se ocupe de las buenas obras. Pablo le escribió a Tito, también le escribió a Timoteo, y esas cartas tienen un carisma muy especial y un enfoque muy especial, y es que son cartas pastorales, pero que también influye a la iglesia. No solamente que instruyó a Tito, sino que Tito tenía la responsabilidad de instruir al pueblo, a la iglesia. Tito fue enviado por Pablo para que ejerciera la labor pastoral en la isla de Creta. Tenía que predicarle a los cretenses. Allí era prácticamente una población gentil, y Tito tuvo la responsabilidad, o tomó más bien la responsabilidad, de predicarle allí a ellos y ejercer su vida pastoral. Entonces, vivir de una manera piadosa es el único camino verdadero que agrada a Dios. Por tal motivo, hoy estudiaremos este texto, el carácter de una vida piadosa. Cuando hablamos del carácter de una vida piadosa, el carácter es la naturaleza propia de cada cosa que lo distingue de los demás. Nosotros cada uno tenemos nuestro carácter, nos distingue por cada uno. Algunos son impulsivos, algunas personas son más pasivas, y en fin, tenemos todo tipo de carácter, ¿cierto? Pero cada carácter en las manos de Dios se puede usar para el servicio y para la edificación. El problema es cuando tenemos un mal carácter, cuando ya el carácter se sale del contexto de Dios. El salirse es ya ser grotesco, ser impulsivo, iracundo, hacer cosas malas. Pero no, la naturaleza, o Dios más bien, a través de su creación, y cuando nos creó también nos hizo para que tuviéramos un carácter, y eso es el carácter. Pero también hablamos de carácter de una vida piadosa. La vida piadosa es una vida de devoción acompañada de buenas obras. Cuando hablamos de devoción, estamos hablando de oración, estudio de la palabra. En otras palabras, practicar los hábitos establecidos por Dios para cada uno de nosotros. Y no solamente que debemos de vivir una vida en comunión con Dios a través de la oración y la palabra, sino que también como pueblo cristiano estamos llamados a hacer buenas obras. El centro de mi predicación en este día es que como iglesia tenemos la necesidad de agradar a Dios con nuestra vida piadosa, Y vamos a ir entonces a Tito, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, y vamos a ir del versículo 1 al 9. Voy a leer. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada como mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por eso es necesario que el obispo sea irreprensible,
como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día coloco a toda la congregación, coloco mi vida. Y te pedimos, Señor, que nos perdone a cada uno, Señor, las fallas que hemos cometido. Indiscutiblemente nos sentimos delante de ti personas culpables de nuestras acciones. Pero acudimos también a tu misericordia para que tú nos perdones, nos limpies, nos purifiques y nos des el privilegio también de estar en comunión contigo en este día. Bendigo a todas las familias, a todas las personas que nos sintonizan en este día, que tienen también el privilegio de entrar al trono celestial donde está tu presencia y donde tu palabra nos habla. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, les decía que el centro de nuestra enseñanza es que como iglesia tenemos la necesidad de agradar a Dios con nuestra vida piadosa. Usted y yo debemos desarrollar vida piadosa. Los creyentes pueden avanzar en la vida piadosa estableciendo las siguientes pautas. Vamos a ver en este día dos pautas para desarrollar el carácter de una vida piadosa. No se olvide que el carácter es lo que nos distingue a cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos tenemos un distintivo muy especial a los que están en el mundo. Nuestro carácter está establecido por Dios. Nuestro carácter ha sido formado por Dios y seguirá siendo formado por el Señor. Pero ese carácter es lo que nos distingue. Pero nos acompaña también una palabra que dice vida piadosa, una relación con Dios, comunión con Dios a través de la oración y la palabra. Pero las dos pautas son las siguientes. Para formar ese carácter se debe desarrollar vida piadosa, pero también se debe permanecer en esa vida piadosa. Hablemos del primer punto. Debemos de desarrollar una vida piadosa. Debe desarrollar una vida piadosa. Volvamos nuevamente al versículo 1. Dice la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Hay tres palabras claves acá. Dice conforme a la fe, conocimiento de la verdad y según la piedad. Repito, conforme a la fe, conocimiento de la verdad y según la piedad. Debemos de persistir conforme a la fe, porque si nos conducimos, si persistimos en la fe, ello nos va a conducir a una vida práctica en la piedad, o sea, en la vida de devoción a Dios. Pablo dice, o más bien no dijo por la fe, sino conforme a la fe. La fe ya la tiene usted, ya ha sido establecida por Dios en su vida. La fe fue un don, un regalo que nosotros recibimos de parte de Dios, en la cual esa fe nos conecta con Dios y esa fe nos abre el camino para estar delante de la presencia de Dios. E inclusive esa fe agrada a Dios cuando nosotros creemos firmemente, cuando nosotros nos rendimos a los pies del Señor, cuando nosotros decimos nosotros como iglesia, como miembro de la iglesia, dependemos completamente de Dios. En ese momento estamos complaciendo al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en la vida piadosa nosotros debemos desarrollar esa fe, debemos conducirnos a esa fe, a esa permanencia total y absoluta de confiar en nuestro Dios, que si Dios nos ha llamado para estar con Él, es porque Él nos va a sustentar, porque Él nos va a proteger, porque eso lo ha prometido. No es porque yo lo imponga a través de mi predicación, es porque la palabra de Dios respalda lo que yo le estoy diciendo en este día. Entonces debemos de persistir conforme a la fe y eso nos va a conducir a una vida práctica en la piedad.
También, ¿cómo debemos desarrollar esa vida piadosa? Profundizando en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, que es la base para que una persona desarrolle vida piadosa. Si usted no conoce la palabra de Dios, nunca va a conocer prácticamente lo que es la vida piadosa, porque la vida piadosa, el estilo de vida que Dios quiere colocarnos y que quiere que nosotros desarrollemos, está plasmado en la palabra de Dios. Hay un texto que a mí me gusta repetir mucho, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Mire, para desarrollar vida piadosa, ¿dónde lo encontramos? Aquí, porque aquí está la corrección, aquí está la instrucción de Dios, y por eso nuestro manual por excelencia y el principal libro que nosotros usamos es la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios y es confiable, es inerrante, libre de errores, y es la inspiración de nuestro Dios. Pero tenemos que ahondar, profundizar en el conocimiento de la fe. A todos los creyentes que llegan a nuestra iglesia, nosotros les insistimos a que se vinculen a las escuelas de formación. ¿Con qué fin? Para que ellos puedan profundizar y de tal manera que el conocimiento quede plasmado en su mente y también en su corazón. Y de esa forma pueda decir: oiga, soy un creyente que practico la verdad porque he escuchado la verdad y porque analizo el conocimiento de Dios. Pero también desarrollar una vida piadosa está ligada con manteniéndonos en la esperanza de la vida eterna. No se olvide que nuestra vida y el propósito de Dios para nuestras vidas no está aquí en la tierra. El propósito de Dios para nosotros está en la vida eterna. Allí es donde verdaderamente se va a consolidar todo. Allí es donde se va a dar cumplimiento de todo. Donde Dios ha prometido muchas cosas. Ha prometido que allí nos va a galardonar por haber permanecido fieles aquí en la tierra. También tenemos un lugar allí, un espacio para cada uno de nosotros. Y infinidad de cosas que el Señor ha prometido a través de su palabra, y que nosotros, desarrollando esa vida piadosa, debemos de centrarnos y no olvidarnos que nuestra esperanza está en la vida eterna. No podemos quitar la mirada de ese punto, de ese foco. Y es que un día estaremos frente a frente a nuestro Dios. Y más exactamente de Jesús. Lo podremos mirar cara a cara. Podremos hablar frente a frente con Él. Porque Él lo ha prometido. Porque Él lo ha establecido. Y porque su palabra va a cumplirse. Porque todo pasará, menos su palabra. Su palabra tiene vigencia y tiene un respaldo para todos los tiempos. ¿Qué nos invita el Señor a usted y a mí? Entonces, nos invita que debemos de permanecer y mantenernos en esa esperanza, pero escúcheme bien, es una esperanza viva, es una esperanza que nos va a conducir verdaderamente a que cada día practiquemos la vida piadosa, porque sabemos que un día vamos a estar con el Señor. Yo sé que usted ha venido profundizando en las Escrituras y que sabe lo que yo le estoy hablando, que no es solamente nuestra vida aquí en la tierra, sino que también estaremos con Él en la eternidad. Y aquí podemos tener mucho sufrimiento. De hecho, pasamos muchos sufrimientos, persecución. Pasamos también de pronto que nos desprecian, nos aborrecen. No somos contados como personas gratas. Y de hecho la Biblia también lo dice, que hay mucho sufrimiento. Jesús mismo dijo: aquí en la tierra van a tener sufrimientos. Pero miren lo que ha prometido el Señor en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, lo de la tierra ya pasó. Estaba hablando el Señor ya de algo futuro. Ya nos está diciendo, aquí ya no va a haber lágrimas. Aquí ya no va a haber dolor. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí ya no va a haber muerte. Ya no va a haber llanto. No va a haber clamor. No va a haber dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Eso era terrenal. Y eso terrenal ocurrió por la caída del hombre. Porque el hombre desobedeció a Dios.
Y por esa causa nosotros estamos pagando las consecuencias y seguiremos pagándolas. Y no solamente por lo que hizo Adán y Eva, sino por lo que también nosotros hacemos. Entonces, ¿qué nos invita el Señor para desarrollar ese carácter de una vida piadosa? A que nos mantengamos en esa esperanza de la vida eterna. Por favor, yo le invito a mis hermanos que practican la fe, llenémonos de esperanza, llenemos a nuestros hijos de esperanza. No miremos como la vida cristiana como una miseria, porque hay mucha gente que tiene el contexto, hablo de gente cristiana que tiene el contexto que la vida cristiana es una miseria. Esos son los cristianos arrastrados. Y no, mi amado hermano, mi amada hermana, acuérdese que nosotros somos hijos del Creador, del que hizo los cielos y la tierra, el dueño de la plata y el oro. Eso dice la palabra. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hemos puesto la mirada aquí en la tierra y nos hemos centrado tanto en las cosas terrenales que nos olvidamos quién es el soberano y el eterno Dios que nos protege cada día, que nos ayuda cada día y que nos fortalece cada día. Nos olvidamos fácilmente. Nos olvidamos fácilmente de Él. Pero también, dentro de ese desarrollo de la vida piadosa, debemos de llevar una vida santa, porque esa vida santa nos impulsará a vivir una vida piadosa. Vamos a ver el versículo 12 de esta carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito, y vamos a escuchar algo, vamos a escuchar en esta mañana algo que registra esta carta. Y es que los cretenses, donde Tito estaba desarrollando su ministerio, eran personas que estaban practicando lo contrario a una vida santa. Veámoslo en el versículo 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Qué tipo de vida piadosa estaban llevando ellos? Ninguna. Aquí está dando características de los cretenses que eran, dice la Biblia, mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Oiga, tremendo lo que Pablo escribe, ¿verdad? Lo que Pablo registra de lo que los mismos profetas dijeron de este pueblo. ¿No le parece que a Tito le tocaba pastorear a un pueblo difícil? ¿No les parece que a Tito le tocó asumir un reto muy duro de saber que la cultura, es una cultura griega que estaba allí, estaba involucrada por malos hábitos contrarios a la vida piadosa? Los tildan como mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Oiga, tremendo, ¿verdad? Analicemos un poco si de pronto hay algunas características que posiblemente estamos viviendo nosotros, sin el ámbito de juzgar, solamente analizar. Pero este pueblo, ellos estaban mal delante de Dios. Y Tito recibió ese desafío de parte de Dios a través de Pablo. Tito se le midió a ese ministerio, porque el ministerio de pastor no es fácil. No es fácil. De hecho, Pablo le dio mucho ánimo a Tito. Y no solamente a Tito, a Timoteo también, porque ese también fue uno de sus hijos. Le dio mucho ánimo para seguir llevando a cabo la obra, porque el pastoreo no es fácil. Algunos, ya lo dijimos en nuestra predicación, creen que eso es fácil, pararse aquí en un púlpito, predicar por predicar, enseñar por enseñar. Pero no, señores. Esto aquí hay una responsabilidad, y es, por ejemplo, empezar a cambiar los malos hábitos, tanto personales como también de una comunidad completa. Somos imperfectos, pero también estamos en ese proceso de aprender del Señor. Y tenemos que cambiar esos malos hábitos y desarrollar una verdadera vida piadosa. Número 2. No solamente se debe desarrollar vida piadosa, sino se debe permanecer en esa vida piadosa. Versículo 4.
dice la palabra, a Tito, verdadero hijo en común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Se debe permanecer en la vida piadosa conduciéndonos como verdaderos hijos de Dios. Conduciéndonos como verdaderos hijos de Dios. Les recuerdo, usted ya no es un extranjero para Dios. Usted ya no es un desconocido para Dios. Usted ya no hace parte de las filas de una población que va conducida prácticamente a un juicio, sino que a través de Cristo nosotros hemos recibido el privilegio, el gran privilegio, lo diría yo, y lo digo con ánimo, que somos ahora hijos de Dios. Pero Pablo dice que se ha conducido como un verdadero hijo, como un verdadero hijo. Y vamos a enseñar un poco acerca de eso. Pero Pablo no solamente le puso ese título a Tito. Hubo otros dos personajes que también Pablo le colocó ese título. Y ese fue Timoteo y también Onésimo. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos otros dos personajes? La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 que Pablo dijo lo siguiente: a Timoteo, verdadero hijo de la fe, en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe. Dos títulos, a Tito y también a Timoteo. Miremos lo que le dijo a Onésimo, y eso está en el escrito que le envió Pablo a Filemón. En el versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo era un esclavo. Este hombre era un esclavo. Y se encontraron con Pablo en la cárcel, y allí Pablo le compartió la palabra, y este hombre fue receptivo a las cosas de Dios, porque Onésimo estaba, digámoslo, huyendo de Filemón, porque este hombre había tenido un altercado allí. Y entonces cuando él se va de allí, de donde Filemón, se encuentra con Pablo, y Pablo lo empieza a instruir en el conocimiento de la vida piadosa, empieza a predicarle el evangelio, y este hombre creyó en la palabra que Pablo le dijo acerca del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y lo devolvió nuevamente. Pablo le dijo: váyase nuevamente para donde está Filemón, pero vas a llevar ese escrito. Y el escrito tenía un sello muy especial. Era de Pablo. Dice: le ruego por mi hijo Onésimo. Le está diciendo a Filemón: oiga, a él le envío a Onésimo. No le vaya a hacer daño. Él vaya cambiado. Él va transformado. Qué trabajo tan excelente, tan espectacular hizo Pablo. Pablo hizo algo grande en este hombre. Le cambió su perspectiva. Pero también le envió con un sello diciendo: le ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Engendré significa que le dio vida a este hombre. Eso es lo que debemos de aprender nosotros. Que durante nuestra vida piadosa, nosotros también debemos de llevar a otros a que crean en esa vida piadosa que viene y proviene de nuestro Señor. Pero hoy en día, hablando del título hijos de Dios, porque eso fue lo que ratificamos, lo que Pablo le dijo a Tito, le dijo a Timoteo y le dice a Onésimo. Hoy en día las iglesias están llenas de muchas personas. Hay muchas personas que llegan a las iglesias, escuchan los cultos, pero que no se han convertido al evangelio. Llegan por otras motivaciones a la iglesia, por diferentes motivaciones, pero no con la conciencia de que son hijos de Dios, y que como hijos de Dios tenemos privilegios. De hecho, hay promesas completamente para la iglesia. Dios ha prometido para la iglesia grandes cosas, pero también tenemos responsabilidades delante de Dios. Pero a nosotros nos gusta ¿qué? Las promesas, pero poco nos gustan las responsabilidades. Pero para ser un verdadero hijo de Dios, tiene que convertirse en una persona que verdaderamente practica la vida piadosa.
la vida devocional. Porque no es solamente el título hijo de Dios, es que debemos demostrar que somos hijos de Dios. Y el hijo de Dios, escúcheme bien, el hijo, llevémoslo al contexto de familia. ¿A cuántos padres de familia les agrada, les gusta que sus hijos coman el alimento en la casa? Que se esfuerzan por preparar los alimentos, sirven a la mesa. ¿Y cuál es la felicidad del padre? ¿Cuál es la felicidad de la madre? Que los hijos consuman el alimento, que coman del alimento de la casa. Puede hacer que los vecinos le inviten un día a una comida muy especial, pero nunca dejar la comida de la casa. Nosotros, Dios nos colocó en esta iglesia. Y he hablado con hermanos y dicen, yo he tratado de irme a otras ciudades, pero cuando vuelvo a Yopal, Dios me motiva nuevamente a llegar a mi iglesia. Y hay mucha gente que tiene identidad con la iglesia, que se distingue con la iglesia. En este día cabe el testimonio que yo quiero dar. Una de las hermanas que yo formé allí en Villa Lucía fue nuestra hermana Mireya. Ella llegó un poco celosa con el evangelio, como que estaba dudando de la nueva fe, como que, oiga, me siento que estoy como traicionando la iglesia y la iglesia católica, y como que empezó con ese nerviosismo, pero después ella se fue afirmando. Y esta mujer, no importa dónde está, porque está ahorita en otra ciudad diferente a Yopal, pero siempre se distingue con la iglesia del triunfo, de la iglesia de este sector. Esos son los verdaderos, ¿qué? Hijos de Dios. Los hijos que se distinguen con la casa del Señor. Y no porque no haya más iglesias, hay más iglesias, claro que sí. Y están predicando la palabra de Dios, sí, están predicando la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de establecernos donde Dios nos ha colocado. Y allí debemos de desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades y todo lo que Dios nos ha dado para el servicio. Pero debemos de comer, ¿dónde? En casa, el alimento de la casa. Debemos crecer en la casa. Crecimiento espiritual en la casa. Debemos de crecer. Es lo mismo que si usted estará comparando a los hijos allí en casa, en la vida espiritual. Se forman en casa, sufren en casa, pero también se gozan en casa. En este tiempo, que espero de mis líderes, mis servidores, los miembros de la iglesia, que todos unidos estemos apoyándonos los unos a los otros. Apoyándonos. Eso es desarrollar, ¿qué? Vida piadosa. Eso es desarrollar buenas obras que le agradan a Dios. No dejemos de lado esas cosas tan interesantes. Versículo 5, la palabra dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejó? Para que corrigiera lo deficiente. Nosotros como seres humanos somos imperfectos. Mientras que estemos militando aquí en la tierra, nos vamos a equivocar. Pero la palabra es ese manual que nos instruye de tal manera que podamos cambiar esos malos hábitos y empezar a crear los buenos hábitos de Dios. Hay que corregir lo deficiente. Por eso es que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. El problema de todo cristiano es que no corrige lo que está mal. Hay cosas mal que está haciendo delante de Dios y no se corrigen. Se viven en esas deficiencias. Imagínense cómo puede sentirse Dios de su pueblo, que habla claro, conciso, porque cada domingo se está predicando la palabra de Dios. Y cada domingo se está esforzando el pastor, los líderes, para llevar al centro de su casa la palabra de Dios. Pero no solamente nos convirtamos en oidores, sino que también debemos de convertirnos en personas que hacemos la palabra de Dios, que practicamos la palabra del Señor. Debemos de corregir muchas cosas. Dejemos ya esa vida ociosa. Dejemos ya de estar haciendo cosas malas delante de Dios. Dejemos de hacerlo. Dejemos de hacerlo, mis amados hermanos.
Yo les invito que verdaderamente cada uno de ustedes pueda vivir una vida que le agrade a Dios. Y por esta causa dije, te dejó en Creta, dijo Pablo, le dijo a Tito, por esta causa, para que corrijas. ¿Y qué es lo que debía de corregir? Dice la palabra de Dios que ellos eran mentirosos, tenían una mala vida y eran glotones y también ociosos. Glotones habla acerca de mucha comida, porque en este tiempo ese es otro de los problemas, que queremos comer finito, pero no nos agradan las comidas de pronto sencillas, y a esa gente le gustaba de esa forma, comer por abundancia, hacer cosas que le desagradan o le estaban desagradando al Señor. Tenemos que tener una vida de orden y buena administración en nuestra clase. Veamos el versículo 7. La palabra dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino también la Biblia dice, sino que siendo hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel. Eso dice la Biblia. En todo debemos darnos de ejemplo, mis amados hermanos. El mundo secular, sus amigos, sus amigas, sus compañeros de trabajo, no van a convencerse por el tanto conocimiento que usted tenga, que es indispensable también para la vida cristiana y para la vida piadosa y para dar testimonio, sino los hechos que usted realiza. Y por eso nosotros debemos de presentarnos como ejemplo, como lo hizo Tito a los cretenses. La vida piadosa está regida también en un estilo de vida que verdaderamente le agrade a Dios y también a aquellas personas que le siguen, y que ninguno tenga la facultad de juzgarle a usted por lo que usted hace. Veamos acerca de que debemos de acatar las directrices, las normas de Dios para ejercer una vida correcta y agradable a Dios. Lo primero que encontramos aquí es, una de las normas es que fuere irreprensible. Aunque esto literalmente, estos requisitos son para un obispo o para una persona que ejerce ministerio, no quiere decir con esto que no aplique a nosotros. Claro, y lo vamos a analizar, ¿verdad? Dice, el que fuera irreprensible. Dice que marido de una sola mujer. Dice, el que fuera irreprensible, literalmente significa que nadie tenga que acusarlo de las malas acciones. Porque como cristianos, escúcheme bien, somos dados a practicar algunas cosas, pero otras cosas las dejamos mal, con mucha evidencia al mundo. Hay muchos malos hábitos, mi amado hermano y hermana. Debemos de ser irreprensibles, eso dice la palabra del Señor, que nadie tenga nada con que acusarlo. Marido de una sola mujer. La vida piadosa se evidencia en que se ama a la esposa, se respeta a la esposa y se le es fiel a esa mujer que Dios ha colocado en nuestras vidas. Esa mujer no llegó por una coincidencia. Esa mujer llegó porque Dios la colocó a su lado. Hablo con las personas que son casadas. Recuerden que el primer matrimonio que se efectuó en la Biblia lo realizó el mismo Dios. De la costilla de Adán hizo a Eva. Porque Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El primer matrimonio oficializado en la tierra lo hizo el mismo Señor que trajo a Eva y se la presentó a Adán. Y la Biblia me está diciendo marido de una sola mujer, o sea que quiere decir que debemos de evidenciar que estamos con esa mujer, pero que la respetamos y que somos fieles a ella hasta que la muerte nos separe. Marido de una sola mujer. Tratemos a nuestras esposas, hablo con los hombres, a sus esposas trátelas como vaso frágil, eso es lo que dice la Biblia.
También habla a la familia, Señor, con las normas, las directrices que Dios da. Tenga hijos piadosos. Aquí enmarca Dios la responsabilidad de todo padre en enseñarle a los hijos. Porque desafortunadamente, nosotros excusándonos de nuestras responsabilidades, a veces le dejamos la responsabilidad a los colegios, a las escuelas, inclusive a aquella persona que los cuida a los niños. Y delante de Dios, escúcheme bien, la formación de los hijos no va a estar en... Dios no va a pedir cuentas a las instituciones, ni siquiera a las iglesias, porque las iglesias, los muchachos, los niños, se edifican por ahí 1 hora semanal. Pero los hijos están todo el tiempo en la casa. Y la palabra de Dios me manda a mí que tenga hijos piadosos, o sea, enséñenles a vivir una vida piadosa. Es una responsabilidad del padre enseñar a sus hijos. Tiene que ver con el tiempo. Desde cuando están pequeños, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? También habla de las disciplinas que debemos de tener con ellos y cómo le transmitimos las enseñanzas a ellos. Entendiéndoles que ellos crecen y tomarán sus propias decisiones y su propio camino. Pero la responsabilidad de nosotros, según la Biblia, es que criemos hijos piadosos para que el día que se tengan que ir de la casa, porque llegará un día que se tienen que ir de la casa. Si hablamos del matrimonio, dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá en una sola carne a la mujer idónea. Dejará. Porque es que hay hogares, hay hijos que todavía con la esposa viviendo donde su mamá y su papá y con hijos ya. Y la Biblia me está diciendo, hombre, si usted quiere tener un hogar, tiene que establecerlo. Por eso sus padres le modelaron una vida piadosa. Ahora es su responsabilidad. Pero como padres tenemos que tener hijos piadosos. También nos manda la Biblia que no seamos soberbios. No, eso tiene que ver con arrogancia, con ser testarudos y con ser orgullosos. Porque sí que le cuesta a algunos hermanos doblegar su orgullo, bajar la cabeza. A mí muerto antes que bajar la cabeza, dicen algunos. Pero mis amados, que la soberbia no sea una característica del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Sí, la Biblia también nos manda que debemos de corregir, no con risitas. Dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. El problema es cuando se cae en la soberbia, en la arrogancia, en la altivez, en el maltrato. Airaos, pero no pequéis. No puede haber en el cristianismo, practicando una vida piadosa, que todavía haya hombres y mujeres pronunciando malas palabras, groserías, malos hábitos de groserías, malas palabras, maldiciendo a sus hijos. No, mis amados hermanos. Ojo con la soberbia. No iracundos. Retenedores de la palabra fiel. ¿Qué significa eso? Significa que el cristiano debe estar seguro de la palabra fiel por sí mismo. O sea, creer que la palabra de Dios sí es verdadera y que yo debo retenerla en mi vida. Y no solamente retenerla, sino que también debo enseñarla, como dice, tal como ha sido enseñado. No necesariamente tiene que ir a un colegio bíblico, un seminario bíblico, porque algunos tendrán que ir para la formación teológica y ser ministros del Evangelio, pero no todos tienen que ir al seminario bíblico, pero sí todos estamos llamados a aprender de la palabra de Dios, ser retenedores fieles de la palabra de Dios. Así que, hablando del carácter de la vida piadosa, hablando de la vida piadosa, el carácter de la vida piadosa, tenemos que desarrollar vida piadosa y debemos de permanecer en la vida piadosa. ¿Qué vamos a hacer después de haber escuchado este mensaje? Porque no va a ser otro mensaje más para su vida ni para mi vida. Esto debe llevarme a mí a una confrontación total delante de Dios para decir, oiga, ¿estoy practicando la vida piadosa o no la estoy practicando? ¿O tengo un buen carácter delante de Dios y delante de mis semejantes o no lo estoy haciendo? ¿O mis conductas verdaderamente no están correctas delante de Dios? Porque ese fue el centro de nuestra enseñanza.
desarrollar una vida piadosa, ejerciendo o desarrollando mejor el carácter de esa vida piadosa. Mis amados hermanos, que no sea un mensaje más para su vida. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día hablamos de la vida piadosa, del carácter de la vida piadosa, en ese plan que tenemos de avanzar en la madurez. No podemos quedarnos como niños, tenemos que avanzar en la madurez. Y la iglesia necesita en este tiempo crecer en ese conocimiento, Padre. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros vivamos vidas rectas y vidas piadosas delante de ti. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de compartir la palabra. Y oro por las necesidades de todos aquellos que están pasando situaciones críticas. Y oro también por la salud, para que se restablezcan aquellos que están enfermos, porque tú eres el hacedor de todo, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, es un privilegio más para mí de poder compartir la palabra de Dios, pero no se olvide que debemos de escudriñar las Escrituras, porque ahí está la esencia de la vida. Quiero invitarle a usted para que se vincule en nuestras madrugadas de oración. Insisto, en nuestra oración de las 4, 4:30, 5 de la mañana, para que usted se vincule. No se pierda esa bonita oportunidad que tiene delante de Dios. Anímese a vincularse. Hay un hermano que nos está conectando por la vía telefónica, y ahí cada mañana estamos hablando, orando, escudriñando las Escrituras, porque sabemos que tenemos que desarrollar esta vida piadosa que hablamos el día de hoy. También para desarrollar la vida piadosa, para alcanzar para avanzar esa vida madurez, también tenemos las escuelas de formación. No deje de vincularse. A continuación, nuestra hermana Lady Álvarez tiene una invitación muy especial. Dios me los bendiga y qué bendición poder estar con ustedes otra vez. Como propósito de edificación, a través de nuestro ministerio infantil Vida Kids, los estamos invitando a nuestro próximo culto, el Día de Niños, el día 12 de julio a las 9 de la mañana. Queremos que por favor todos los niños estén ahí conectados. En el culto pasado tuvimos muchos niños conectados, nos alegra mucho y queremos que cada día estén mucho más conectados con el servicio a Dios. Pueden estar desde sus casitas, tranquilitos, pero recuerde que debemos disponer nuestro corazón, niños, de que se levanten tempranito, de que nos alistemos y que nos conectemos ahí como si fuéramos al culto normal y podamos recibir la palabra de Dios, de todo lo que tiene Dios preparado para ustedes, niños. Entonces los invitamos, los esperamos. El día, recuerden, día 12 de julio a las 9 de la mañana. ¿Listo? Por Facebook o por YouTube estaremos enviando el link. También nos pueden conectar ahí a través del chat y estaremos pendientes a todas sus inquietudes. ¿Listo? Dios los bendiga. Chao, niños.